Los corridos y las rancheras de grupos como este alegran las fiestas hasta en los más lejanos rincones del país. Este amor por la música mexicana se instaló en el corazón de los chilenos al llegar los años 40 y se quedó para siempre. En 1938, cuando las rancheras se ponen de moda, Pedro Aguirre Cerda va de pueblo en pueblo. Pan, techo y abrigo es su eslogan. Para esos años, aún la mitad de los chilenos vive en el campo. El agua potable y la luz eléctrica son un lujo. 1 de cada 2 niños no va a la escuela. El futuro presidente promete cambiar el rostro de Chile con más educación, más industria y mayor bienestar. Hace unos meses que mamita se murió. Pero, como en una triste canción mexicana, los sueños y las promesas de Pedro Aguirre Cerda se enfrentaron con una serie de impredecibles y devastadores obstáculos antes de que pudiera terminar su mandato. Es la Navidad de 1938. Ese año al viejo pascuero se le piden trajes de vaquero, muñecas de Shirley Temple, trompos y caballos de madera. El 90% de los chilenos es católico y celebra el nacimiento del niño Jesús. Ese mismo 24 de diciembre llega a La Moneda un masón, Pedro Aguirre Cerda, apoyado por una alianza de radicales, socialistas y comunistas. Es el Frente Popular. Don Tinto, como le dicen sus adversarios, representa el empuje de la clase media y despierta gran entusiasmo, especialmente entre los más pobres. Yo era un chico. Mi padre me llevó al desfile. Y entonces cuando estábamos ahí, mi padre me pega un empujón porque al frente iba Don Tinto, ¿no? Saludando así con su sombrero. Y yo entonces aparecí empujado y me encuentro con Don Tinto que me da un abrazo, y yo le doy un abrazo a Don Tinto. Y era bajito, parecía una botellita de vino tinto, le faltaba la etiqueta. Yo en ese entonces tenía 12 años. Para muchos esa Navidad trae nuevas esperanzas, pero para otros grandes amenazas. Todos tenían miedo de que el radical llegara a la presidencia, como que se iba a perseguir a la gente, que se iba a matar a la gente, escapaban. Entonces el arzobispo mandó una orden a todos los sacerdotes que cuando salieran a la calle no salieran de sotana. Creían que iba a haber persecución de la iglesia, que se iba a acabar el mundo. En Europa, la guerra es inminente y la gente se prepara para lo peor. En Chile, los niños no saben de esas preocupaciones y en la matiné de las 2 de la tarde asisten al estreno de Blancanieves y los 7 enanitos, el primer gran éxito internacional de Walt Disney.
Las caricaturas son la pasión de los niños de la época que devoran las historietas que aparecen semanalmente en las revistas infantiles. Estaba el Cabrito, estaba Pispaf, estaba Peliquen, pero el Peneca fue la reina, eso sí, fue reina de todas las revistas. Extraordinaria. Nacido en 1908, el Peneca es todo un suceso. Al terminar la década del 30, vende la impresionante cifra de 140.000 ejemplares. A mis 6 años aprendí a leer con el Peneca. Y yo recuerdo que Quintín el Aventurero iba subiendo por las escarpadas rocas junto con su compañera Evelina. Y salían un cuento en seriales, que era de un detective que se llamaba Sexton Blake, que era la delicia de uno. Lo recuerdo con mucho afecto. Por ahí cuando me meto en alguna librería de viejo y encuentro un Peneca, hasta me quiero emocionar un poco. Sin hijos propios, el matrimonio de Pedro Aguirre Cerda y su prima Juanita demuestra gran preocupación por los niños chilenos. El mismo 25 de diciembre, un día después de llegar a La Moneda, Juanita instaura la Pascua de los Pobres, en la que reparte 200.000 juguetes. Nunca gobierno alguno entregó más ayuda que don Pedro Aguirre Cerda. Siendo presidente él, dejó a todos los niños santiaguinos entrar a La Moneda. Les permitió bañarse donde habían fuentes. Todos los niños de 10 años podían bañar. En lo espiritual, las garantías de libertad respecto a la... Gobernar es educar. Se convertirá en el emblema de Pedro Aguirre Cerda. Es profesor de castellano y viene decidido a aumentar la matrícula y modernizar la enseñanza. Y capaz, disponga los destinos de la República sin otra mira que el interés nacional. En las escuelas se enseña de memoria y muchas veces resulta más importante obedecer que aprender. Cuando era una falta muy grave, entonces había arresto en una pieza oscura todo el día y sin dar de comer. Habían castigo. Detrás del pizarrón y su varillazo por debajo. Cuando nos portábamos mal, que generalmente nos portábamos mal. La mismísima Gabriela Mistral, cuando aún era la pequeña Lucila, había sufrido en carne propia la rígida educación de principios de siglo. Ella estaba repartiendo unos cuadernos y pensaron que ella se los había llevado, que en vez de que ella los repartía, porque pensando en su monte grande, que lo que necesitaba uno era de todos, lo debía haber repartido, y sencillamente la tacharon de ladrona y la quisieron echar o la echaron de ese colegio. Al ser acusada de ladrona, Lucila es atacada a peñascazos por sus compañeras. Y a Gabriela eso nunca se pudo olvidar, de una cosa tan injusta, tan terrible para ella. Hay que ver que Gabriela no es como usted ni como yo, que somos personas, yo creo, somos normales. Ella era muy sensible. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. Como para sanar su dolor, la joven Lucila se hace profesora y se dedica a la poesía, adoptando el nombre de Gabriela Mistral. Sus clases son mágicas, amenas y cautivantes, y su poesía comienza a leerse en todo el mundo. En 1945, ante el rey de Suecia y la florinata de la inteligencia mundial, Gabriela recibirá el Premio Nobel de Literatura.
Que mi dedito lo cogió una almeja y que la almeja se cayó en la arena y que la arena se la tragó el mar. Después de numerosos años de ausencia, Gabriela Mistral vuelve convertida en la primera mujer hispanoamericana en ganar el Nobel. De tierra sacamos del mar. Novedad de un dedito de niña, la que esté manca lo venga a buscar. Que me den un barco para ir a traerlo. Y para el barco me den capitán. Para el capitán que me den soldada. Y que por soldada pide la ciudad. Marsella con torres y plazas y barcos de todo el mundo la necesita. Al llegar 1939, a las tradicionales tonadas y cuecas chilenas se suma una música que viene a instalarse definitivamente en las casas campesinas. Es la ranchera y el corrido mexicano. Pásenle, córrenle. Gran acontecimiento del gran circo Estrella. Vayan pasando, chango. Los mexicanos también causan furor en la pantalla grande. A fines de la década del 30 ya se han estrenado en nuestros cines 32 películas mexicanas. ¿Y acabó de hacer sus visiones? Sí. Pues ¿qué espera para adentro? El cine mexicano pegó mucho aquí. Yo de esa época me recuerdo mucho las películas de Cantinflas. La Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, Jorge Negrete, que ese era mi ídolo. Y todavía era mi ídolo siempre. Años después, el ídolo del cine y de la canción Jorge Negrete visita el país. Se desata la histeria colectiva y sus admiradoras provocan escándalos y accidentes. Gran popularidad, muy buen mozo era y cantaba lindo. Y entonces llegó por tren a la estación Mapocho. ¿Para qué le cuento a la gente cómo estaba? Miles de personas. Pregúntale a las mujeres cómo fue. Cantaba muy lindo. Tenía, imagínese, 1,90 m, buen mozo y con buena voz y de charro. ¿Se da cuenta usted? Es el 24 de enero y en Chillán todo el mundo quiere ver La Sandunga, el último estreno del Teatro Municipal. Era una calor infernal. Y a mí me fueron a buscar a la tienda donde yo trabajaba, mi amiga. Así que fuimos el horario de las 9. Ya me fueron a buscar y le digo, hermana, ¿me das permiso de ir al teatro? Anda, pues me decía. Y fui con ella. Durante la función, un extraño movimiento sorprende y aterroriza a los espectadores. Como digo, estaban dando La Sandunga y en ese momento siento que se mueve. Y ya, pues yo pensé que era un temblor, pero nunca me iba a imaginar tanto. Entonces empezó el terremoto suave, pero después empezó así. Nadie se sostenía. Donde quebraba el alma fue en el Teatro Municipal. Toda la techumbre cayó en la platea. Salí del teatro y empecé a gritar y no sabía dónde estaba, porque era en puro escombro. Por las gradas corría la sangre. Olga, Mercedes y sus amigas fueron 4 de los 10 sobrevivientes del Teatro de Chillán. Más de 500 personas quedaron sepultadas para siempre bajo los escombros del edificio.
CBT Chillán, locutor de turno, decía, la familia Valdebenito, todos muertos. La familia tanto, solamente muertos los abuelos. La familia tanto, murió la guagua. Todo el día era como una pesadilla. Hubo prácticamente una cadena a las 24 horas del día en que transmitían desde Chillán y Concepción. Este puente ubicado en Ñuble en esos años era vital para unir a Santiago con el sur del país. Esa noche triste del año 1939 también se vino al suelo, con lo cual Chillán y el sur de Chile quedaron casi completamente aislados. El presidente Aguirre Cerda, al enterarse de la magnitud de la catástrofe, decidió venir personalmente a Chillán para organizar la ayuda, dar aliento a las víctimas y asimismo iniciar de inmediato las tareas de la reconstrucción. Yo estuve con él en la Plaza de la Victoria y andaba con la señora Juanita, la esposa. Pero sí era una lamentación terrible. Yo lloraba él mismo con la señora Juanita. Fue terrible, ¿no? Chile, estremecido, se moviliza. Cientos de jóvenes de todo el país viajan como voluntarios para remover los escombros. De todas partes del mundo llegan medicinas, ropas y alimentos. El terremoto arrasó 7 provincias, desde Talca hasta Malleco. Se desplomaron 20 ciudades y 100 caseríos y, extraoficialmente, se habló de 30.000 muertos y de 40.000 heridos. Nunca en el siglo murieron tantos chilenos durante un terremoto. Dios supo cuidarlos nomás, porque si no hubiera sido, más de alguna habíamos muerto. Hoy en día prácticamente todos los hogares chilenos cuentan con luz eléctrica. El 60% de esa energía proviene de represas como esta. La situación era completamente distinta hacia fines de los años 30, cuando la mayoría de los chilenos se alumbraba con velas. El terremoto de Chillán tuvo graves consecuencias, pero también impulsó la industrialización del país y con ello la masificación de este milagro que es la luz eléctrica. En los alrededores de las ciudades, acentuando así las diferenciaciones sociales. En mi concepto, el empleado y el obrero deben vivir en el interior de las ciudades, de manera que la clase trabajadora se sienta como un componente social tan digno y respetable. Tras el terremoto, Aguirre Cerda obtiene facultades extraordinarias y en abril de 1939 crea la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Más tarde pone en marcha un plan de electrificación. Así nacería la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa. Atención, rubias y morenas, escuchen todas este refrán. Sintonicen todas esta radio. Es la época en que los artefactos eléctricos empiezan a masificarse en los hogares chilenos. La radio se transforma en la gran ventana que nos conecta con el mundo. Que a las chicas dice su pasión. Que moderno es el amor por radio. Oiga, Cardoso, una chica quiere hablar por teléfono. Las noticias se obtenían por medio de cables cuando había una noticia importante. Tenían un timbre, todos tocaban el timbre y corrían todos a buscar la noticia y se repartía, se retransmitía en castellano y ahí se escuchaba en todas partes acá en Chile. Es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España En ese momento, las noticias vienen desde España. por la división engendrada por los separatismos locales. Termina una guerra civil que ha costado 500.000 de muertos. Entre ellos ha sido fusilado el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, amigo del joven poeta chileno Pablo Neruda. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillo.
Con España en el corazón, la poesía de Neruda se llena de luchas y dolores. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. A raíz de la guerra civil, mis padres eran republicanos, se perdió la guerra, hubo que salir apresuradamente para Francia. Si en París había un gran despliegue de represión para evitar que los refugiados españoles que habían pasado a Francia en una cantidad superior a los 400 o 500.000 personas llegasen hasta París, para no perturbar la vida grata y agradable que tiene París. Enviado por Aguirre Cerda, Pablo Neruda llega a Francia para traer refugiados republicanos a bordo de un viejo barco de carga, el Winnipeg. Neruda en persona se encarga de seleccionarlos. Me acerqué a la embajada de Chile y al segundo o tercer día que llegó Neruda a París a hacerse cargo, de manera que yo fui de las primeras personas que pude entrevistarme con Neruda, que no conocía, claro. Vestía muy tropical, traje ligero, color claro, me parece que usaba sombrero de estos de Panamá. Me parece que habló con cada uno de los 2000 y tantos que embarcaron. Por esos mismos días, en el puerto de Hamburgo, en Alemania, otro barco, la motonave chilena Copiapó, también se encuentra lista para zarpar. Su misión es sacar a los chilenos de Europa antes de que empiece la guerra. Pero el capitán también decide salvar la vida de judíos alemanes perseguidos por los nazis. La cosa era bastante difícil y hemos considerado que era muy importante salir lo más pronto posible. Nos avisaron en la noche que hay un pasaje disponible para la Copiapó, pero tendría que llegar inmediatamente a Hamburgo. Yo, como era un joven de 17 años, no tenía miedo y me atreví de embarcarme con 100 pesos chilenos y una maletita chica. En Hamburgo, 100 pasajeros chilenos y 50 judíos logran abordar el Copiapó. Cuando la nave está a punto de zarpar, la Gestapo ordena que todos los pasajeros judíos bajen a tierra. Y el capitán dijo, no se preocupen, si ustedes quieren viajar y ustedes quieren viajar, yo me comprometo a subirlos a bordo, sea como se sea. La firme determinación del capitán del barco, Roberto Muñoz, permite que, al final, la Copiapó zarpe con todos sus pasajeros a bordo. Cuando el barco zarpó, una vida nueva. Uno nació de nuevo. Uno tenía esperanzas. Uno vio el cielo celeste. Era diferente. Casi en igual fecha, el Winnipeg parte de Burdeos con 2.000 refugiados españoles. Para mí el viaje fue una verdadera aventura. Yo tenía 13 años, ayudaba a servir la merienda, a servir el desayuno. Yo gocé de todos los momentos. Mientras el Winnipeg y el Copiapó navegan hacia Chile, Alemania invade Polonia. Es septiembre de 1939 y Francia y Gran Bretaña le declaran inmediatamente la guerra a Hitler. Chile se mantiene neutral. Nosotros vimos todavía pasar los aviones de Inglaterra a Francia
Estábamos bastante asustados porque estábamos en el Canal de la Mancha lleno de submarinos alemanes. Y ahí nos tocaron esos 2 o 3 días que viajamos a luces apagadas en la noche, porque se suponía que en cualquier momento se iniciaban las hostilidades y podían haber submarinos que torpedearan el barco y todo esto. Teníamos una bandera chilena al tope del mástil. En fin, nos sentíamos un poquito más seguros bajo esa bandera tan linda. Finalmente, el Copiapó y el Winnipeg, al igual que otros barcos repletos de refugiados, arriban ilesos a las costas de Valparaíso. ¡Viva Chile!, grita el primer refugiado español al pisar tierra firme. El propio Pedro Aguirre Cerda da la bienvenida a los numerosos intelectuales, artistas y trabajadores que llegan en el Winnipeg. Y al día siguiente subí a un tranvía y le pregunté al cobrador, le dije que yo iba a la calle Ahumada. Y el tipo, que sabía que el día anterior habían llegado los refugiados, me dijo, ¿usted es refugiado español? Sí, le dijo. Usted no paga, me dijo, entonces. Y no me cobró. Fíjese usted, esto me ha quedado a mí en el alma. Es septiembre y las fiestas de la primavera y la celebración del 18 sorprenden a los recién llegados. Cuando llegamos a Valparaíso me encontré que habían autos y buses en vez de cowboys, carretas y caballos que yo esperaba, ¿no? Para decir la verdad, estamos esperando encontrarnos con unos indios con plumas en la cabeza, pero no había. El afecto que sentimos, la comunicación inmediata, nos hizo sentirnos en nuestra casa. Uno está agradecido también por la atención que uno ha recibido en los momentos tan difíciles. Entonces uno no puede olvidar eso tan fácilmente. Mientras en Europa la guerra ya cobra miles de víctimas, en la lejana región austral de Aysén, la epopeya de la colonización causará una de las mayores catástrofes ecológicas del siglo. La Segunda Guerra Mundial ha sorprendido a la cantante chilena Rosita Serrano en Alemania. La llaman el ruiseñor chileno. Canta Mantelito Blanco y La Paloma y, sin tener arte ni parte, ejerce gran atracción sobre los altos generales del Tercer Reich. En tanto, en decenas de campos de concentración se ha iniciado uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad, el Holocausto judío. Estuve en varios campos de concentraciones. Hasta en 42 nos llevaron a Auschwitz-Birkenau. Hambre, miseria, látigos, tortura. Auschwitz es una zona poco húmeda, triste, lluvioso.
nos llevaron para Extremeño. Y el día siguiente, en la madrugada, cuando nos despertaron, nos sacaron de nosotros para entrar en cámara de gas. Y el doctor Mengele, el asesino, el monstruo, el ángel de la muerte que le tenía el nombre, él seleccionó 3 en un lado, 2 en un lado de una fila. Y me recuerda estas palabras: mandan saludos, ustedes el pueblo elegido, ellos van al paraíso y ustedes van a ir próximamente. Ellos trataron de aniquilarnos, liquidarnos, físicamente y mentalmente. Yo soy uno de ellos que no lograron mi mente destruir. Los soldados nazis se imponen en todos los frentes. Aunque nuestro país se ha declarado neutral, los chilenos siguen paso a paso el devenir de la guerra. Todos los días a las 6 de la tarde era la concentración frente al diario La Opinión. Éramos 2.000, 3.000 personas y se armaban las discusiones porque había una pizarra con las últimas noticias de la guerra. Se ponían discusiones hasta 5 o 6 de la mañana por las batallas entre alemanes y aliados. Se llevaba la guerra con banderitas así en un mapa, ¿eh? Entonces, tanto mi papá como casi toda mi familia eran partidarios de los alemanes. El gran número de colonos alemanes concentrados en los pueblos del sur de Chile despierta sospecha. Circulan rumores que hablan de una red de espionaje alemana e incluso de una quinta columna progermana para tomarse el poder en nuestro país. El cronista Joaquín Edwards Bello, Premio Nacional de Literatura y Periodismo, comenta con su agudeza característica estos rumores. Creemos vergonzoso para nuestra América el hecho de creer que unos agricultores alemanes, fabricantes de cerveza, cecinas, jamones y patos con chucrut, podrían apoderarse de nuestra tierra. Bastaría el concurso armado del Cuerpo de Bomberos de Melipilla para correrles. Joaquín Edwards Bello. En las primeras décadas del siglo XX, una oleada de colonos había iniciado una nueva aventura, la conquista de Aysén. Entre ellos iba el explorador y documentalista alemán Augusto Grosse. Augusto Grosse fue un lúcido testigo de la valerosa acción de los primeros colonos que llegaron a poblar los extensos territorios deshabitados que existían al sur de Puerto Montt. Grosse realizaba sus propias filmaciones y llevaba sus diarios de viajes. Ellos constituyen hoy un testimonio crudo y real de lo que significó la epopeya de habitar los bosques vírgenes de Aysén, como asimismo del desastre ecológico que cambió para siempre el escenario de la Patagonia chilena. La mayoría de los colonos son solteros y no muy jóvenes. Piensan que las mujeres no se acostumbrarían por aquí. Por eso, llevan una vida solitaria en las montañas. De vez en cuando cabalgan hasta un boliche donde generalmente los engañan. Diario de viaje de Augusto Grosse. Difícil llegar y difícil hacer un campo y criar animales, pues si no había pasto. Donde quiera que sea que la gente llegaba, encontraba los campos solos, pero había que enfrentar a la naturaleza nomás con el hacha y los pulmones nomás. Bueno, la gente la construía, se puede decir, las casas de canoga más que nada, para los partidos, había mucha madera, había mucho bosque. Tendría que ser valiente y no tener delicadeza para ninguna cosa. El valle es ancho y fértil. A lo mejor fue antes aún más hermoso, cuando tenía bosques que con su verdor le daban vida al paisaje. Pero el fuego y el hacha
Han destruido la belleza de los valles. Gigantescos troncos alzan sus brazos acusadores al cielo. Diario de viaje de Augusto Grosse. Los incendios era porque era una necesidad de hacerlo. Cuando era tiempo que esa gente tenía que quemar, quemaba. Pero eso agarraba fuego y pasaba a quemar al que primero quemó. Y se iban quemando y requemando los campos así. Se quemaban casas, quemaban animales, todo. Y no había nadie que ataje el fuego. ¿Sí? Ni las lluvias ni las nieves pudieron detener las llamas que durante 30 años destruyeron 3 millones de hectáreas de las espesas selvas de la Patagonia chilena. Los santiaguinos de 1940 no saben de la catástrofe ecológica en los bosques de Aysén, pero se impactan con un incendio cinematográfico. Es el estreno de Lo que el viento se llevó, anunciada como la obra cumbre del cine mundial. La película eleva a Clark Gable y Vivian Leigh como los modelos románticos de la época. Y la película fue un éxito loco. Había que hacer cola a los cines, porque los días viernes, sábado y domingo estaban agotadas las entradas. En todos los cines, el Central, el Victoria, el Imperio, qué sé yo, todos los teatros grandes. Y se iba con abrigo de piel las señoras, y los caballeros muchas veces con etiqueta al cine. Producto de la guerra, las telas importadas se escasean. Nacen las primeras textiles y los chilenos concurren a sastres y modistas. Se impone el llamado estilo utilitario y la naciente industria nacional es capaz de producir 90.000 zapatos baratos que sustituyen a la tradicional chalaila con planta de neumático. Al mismo tiempo, la casa Rosenblit provoca una verdadera revolución en la moda al importar la recién inventada media de nylon. Bailamos chic to chic. ¿Sabes lo que significa? De caritas pegadas, agarraditos, así. Era la época de los blues. Blues significa los tristes, los bailes tristes, bonitas canciones americanas románticas. Pero después vinieron los bailes tropicales, ya empezamos a descoyuntarnos un poco. Las fiestas y los bailoteos con orquestas en vivo son costumbre de fin de semana. El swing, derivado del jazz, y especialmente la conga o el mambo, animan a los jóvenes que bailan incluso la noche entera. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra santa que me echó bilongo. Arturo Godoy. Jam-packed for this international heavyweight title fight between Joe Louis, the world champion, and Arturo Godoy, champion of Chile. En Nueva York es febrero de 1940 y con gran expectación, el boxeador chileno Arturo Godoy disputa la corona mundial de todos los pesos ante el imbatible campeón norteamericano Joe Louis. No puede salir pegando Joe Louis. La transmitieron por radio a la Plaza de la Constitución y se juntaron 2.000 o 3.000 personas oyendo la radio ahí en el... Agáchate, Godoy, le decían nomás. Al 15º y último round de esta pelea. Todos pensaban que lo iba a matar. La pelea fue así, absolutamente estrecha, discutida. Está en la historia grande del boxeo. Va a haber conmoción si Arturo Godoy resiste los 15 rounds de la pelea. Joe Louis era el favorito 10-1 en esta pelea. Y salimos nosotros a ganar antes del fallo, salimos a la calle a gritar. Y entonces nos abrazábamos todos, gritábamos, Godoy campeón. Pero el fallo fue en contra. A un paso de la gloria, Godoy pierde la pelea. Los jurados norteamericanos dan por ganador a Louis apenas por 1 punto de diferencia. Eso dice mucho. Había ganado Godoy y los otros, con un poco de vergüenza, le pusieron 1 punto a Yulis para que retuviera la corona.
Entonces, ladrones estos gringos. 4 meses después, la revancha se realiza en Chile y, aunque Godoy pierde esta vez sin apelación, el gladiador iquiqueño queda para siempre en la memoria de los chilenos. En 1941, un terrible suceso golpeará al país. Víctima de una enfermedad entonces incurable, veremos debilitarse y morir al presidente. Llega 1941 y Pedro Aguirre Cerda está en la cúspide de su popularidad. Como buen radical, es amante de la buena mesa, practica la conversación y es un fumador empedernido. No sabe que una cruel enfermedad se ha alojado en su cuerpo. El presidente Aguirre Cerda sufría una de las enfermedades más devastadoras de la primera mitad del siglo, la tuberculosis. Gracias al descubrimiento y la aplicación masiva de antibióticos y vacunas, esta enfermedad se ha podido controlar. Hoy, el 99% de los niños chilenos es vacunado al momento de nacer y se calcula que solo unas 300 personas mueran en el país cada año víctimas de esta enfermedad. La situación era completamente diferente a principios de los años 30 y, de hecho, entre 1900 y 1932, más de 200.000 personas murieron en Chile víctimas del bacilo de Koch. Fíjese que la tisis era en esa época un cáncer contagioso. Así que usted tenía un pariente con tisis, su marido, su madre, su padre o un hijo, tenía que tener toallas especiales, cubiertos especiales, platos especiales, o recluirlo en algún sanatorio. Yo en mi familia hay 3 muertos de tuberculosis. Un chico de 18 años, una chica de 18 años y otra chica de 17 años de la tuberculosis. La tuberculosis era sentencia de muerte. Por aquellos días aún no llegan los antibióticos a Chile y los tuberculosos son aislados en sanatorios cordilleranos. A pesar del fantasma de la muerte, muchos enfermos encuentran la amistad en los contrafuertes de San José de Maipo. Esa amistad, esa cosa tan familiar era muy agradable, porque el que menos estaba eran 6 meses, 8 meses, algunos hasta 2 años, en fin, entonces se daban las condiciones para tener una convivencia familiar. Al presidente se le acaba rápidamente el tiempo. Su dolencia lo obliga a dejar el gobierno y el 25 de noviembre de 1941 fallece. Fueron llevados sus restos desde La Moneda al Salón de Honor del Congreso Nacional, ser expuestos a la vista del pueblo que tanto amó. Aunque Aguirre Cerda es masón, su esposa, ferviente católica, pide al arzobispo José María Caro que le dé la extremoción. Cerca de 400.000 almas esperaron pacientes su turno de honor del Congreso Nacional. Hay un crespón negro en el corazón de la República. Don Pedro ha muerto, titula la prensa. 400.000 personas despiden los restos del presidente. Fueron trasladados los restos del primer mandatario a la catedral. Fue una manifestación histórica, y yo creo que como esas pocas ha habido después. Era tan ferviente, era tan sincero, la unidad de todos en torno a un hombre que contó con un respaldo obrero, campesino, y rompió los esquemas. Una multitud, porque no hay ninguna duda que fue el presidente más querido de Chile, Pedro Aguirre Cerda. El presidente no culmina su mandato ni sus sueños. Aunque impulsa la industrialización del país y crea la Corfo, queda en deuda con la educación de los niños y con los postergados campesinos.
El propio Pedro Aguirre Cerda, antes de morir, ha dicho: lo peor es que el pueblo creerá que les mentí, que los engañé para ser presidente. Todo está perdido. Es diciembre de 1941. Tras el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente Latinoamérica los apoya. Solo Chile y Argentina siguen neutrales. El también radical Juan Antonio Ríos es elegido nuevo presidente. Su gobierno debe enfrentar las consecuencias de una guerra mundial que ya llega a los hogares chilenos. Los precios se disparan, hay escasez y un serio desabastecimiento de petróleo. Debido a la guerra, los norteamericanos, dueños de las principales minas de cobre chileno, expulsan a los trabajadores alemanes e italianos y hacen simulacros de ataques aéreos por las noches. Enclavado en la cordillera de los Andes, a 2.000 metros de altura, se levanta el campamento de Sewell. Es una verdadera ciudadela que crece junto al yacimiento de cobre más importante de la época, el Teniente. Al igual que en Chuquicamata y Potrerillos, aquí se nace, se vive y se muere. Yo tenía 13 años cuando llegué a Sewell. Y allá conocí a este señor, de joven. Y allá me casé con él. Como lo llevaba un buen joven y era muy buen mozo. Yo tenía 17 años. En los primeros años del siglo, empresarios norteamericanos han comprado el Teniente. Con los años la convierten en la mina de cobre subterránea más grande del mundo. Los gringos atraen a los trabajadores con beneficios nunca antes vistos. Hubieron grandes tiendas en Sewell, un vestuario pero extraordinario, zapaterías, habían excelentes peluquerías, unos almacenes, pero prácticamente los comienzos de los supermercados. No pagábamos arriendo, luz, agua, ningún gasto común, pues no se pagaba nada. Pues. Iba a venir un baile y uno no se consideraba que estaba muy... O sea, como que la ropa la tenía muy repetida. Partía a la sastrería que le hicieran una tenida nueva. Nace así lo que algunos llaman la aristocracia obrera de la gran minería chilena. Pero nada es gratis. A cambio de los beneficios, los norteamericanos norman la vida personal de los mineros con férrea disciplina. Si lo veían pololeando, los habían detenido. Y la misma autoridad no permitía ni que nos tomáramos de la mano. Así que tenía que andar pololeando debajo de los camarotes, debajo de la escalera, mintiendo para ir al teatro. Mientras para los obreros, trabajadores, era una ley seca, terminante, que inclusive si sorprendían al padre de uno con un trago, les podía costar alto el trabajo. Pero en cambio los señores americanos eran mesa puesta con el mejor whisky y la borrachera de ellos no se entendía. Había muchas diferencias sociales, había diferencia en el tren. El gringo bajaba en autocarril, el empleado bajaba en primera clase y el obrero bajaba en tercera clase. A pesar de las restricciones, no falta la picardía criolla. Porque cuando uno tenía una fiestecita le decían, ¿qué te sirve? ¿Te sirve un cortito, un fuerte, un vinito? Y todos debajo de la silla tenían su botellita escondida, ¿no? Entonces traían Coca-Cola y le ponían su poquito. Total que después todos contentos bailando porque nos faltaba. Si nunca faltó. Actualmente, la vida de los campamentos de la gran minería está en proceso de extinción. Sewell, guardando cientos de historias de familias chilenas, se cerró para siempre en 1969. La Segunda Guerra llega a una de sus fases más críticas cuando, en junio de 1944, se produce el sangriento desembarco de tropas en Normandía. Los aliados recuperan París.
Un tiempo antes, Chile ha roto relaciones con el eje y ha expulsado a los diplomáticos alemanes, italianos y japoneses. Aún no le hemos declarado la guerra a nadie. Sin embargo, la rivalidad se instala en los hogares, los colegios y las calles. Yo me acuerdo que estaba patinando y de repente vinieron unos niños con el uniforme del Grange, y como sabían que nosotros éramos descendientes alemanes, vinieron estos niños, me pegaron un tremendo empujón y me botaron al suelo en patines. Yo tenía que salir con guardaespaldas para ir a tomar el carro que se llama el tranvía, porque eran varios muchachos que había que apedrearlos, ¿no? a los que eran alemanes, ¿no? Para andar en calle, gente, ahí viene espía japonés, y se arrancaba y se metía dentro de casa y abría un poquito cortina y miraba a nosotros como delincuentes. Finalmente, en abril de 1945, el gobierno de Juan Antonio Ríos le declara la guerra a Japón. Nunca entramos en acción, pero igual tomamos prisioneros. Cuando Chile declaró guerra contra Japón, es orden del gobierno. Usted detenido y dentro de una semana tiene que ir a San Vicente de Tagua. Ahí tomamos chicha de esa zona. Y pasamos un requete bien. El 30 de abril de 1945, en Berlín, Hitler se quita la vida. Días después, Alemania firma la rendición. Japón se mantiene en guerra. Dos bombas atómicas, las primeras en la historia, arrasan con Hiroshima y Nagasaki.